Hermanos, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, marzo 15 del 2020. Hoy día del Señor, vamos a continuar entonces nuestros estudios en la carta de Pablo a los Romanos. Hoy día es un día como todos los días del Señor, donde su pueblo se reúne para adorarle, para bendecir su nombre. Dentro del punto de vista histórico, ah, estamos a todas las naciones es la pandemia de lo que se conoce como el coronavirus. Dentro de las naciones, la mayoría está tratando de hacer lo posible. En Estados Unidos, donde resido, el presidente Donald Trump ha puesto uno de los mejores equipos de médicos, doctores, para encontrar la solución en asuntos de vacunas, y créame que está trabajando muy bien dentro de su plan, diríamos, de emergencia. Como cristiano que es, declaró este día de oración nacional en todos los Estados Unidos, y vamos a orar, vamos a unirnos a ese sentir. Los que están viendo en sus países también, vamos unidos a este sentir para que podamos nosotros también pedir a Dios por protección. Por protección. Es algo muy importante. Esto ha pasado dentro de la historia de la Reforma. Hubo llamamientos a oraciones nacionales cuando hubo eventos de cualquier tipo, guerras, hambrunas, epidemias, enfermedades, como en este caso. Así que vamos a orar y únanse conmigo en esta oración. Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor y misericordia. Señor, venimos a ti con humildad de corazón, confiando en tus promesas, porque eres un Dios poderoso. Venimos bajo los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, aquel que murió en la cruz del Calvario por su pueblo, para que así, Señor, nos dé comunión contigo a través de él. Señor, gracias por la salvación, por ser justificados por la fe en Jesucristo. Gracias por aquellos dones que nos das y la protección. Señor, venimos ahora en humildad de corazón y en el nombre de Jesús, para que, Señor, pedimos que nos protejas de cualquier enfermedad, de esta pandemia, Señor, que se ha introducido y que está a nivel mundial y que ha cobrado ya víctimas. Padre Celestial, pones paz en el corazón de tu pueblo, pones paz y alegría en el corazón de tu pueblo en el nombre de Jesús. Que no caigamos, Señor, en la desesperación, que no caigamos en el pánico, que no caigamos, Señor, en como la forma que el mundo lo trata. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a tener precaución, ayúdanos, Señor, a hacer de nuestra parte en lo que corresponde a nuestra salud. Padre Celestial, protégenos de no contraer ese virus. Ilumina la mente de los doctores, ilumina la mente de los que están a cargo, para que, Señor, con esa tu iluminación y la inteligencia que le das, puedan encontrar una solución en cuanto al aspecto biológico de esto. Protégenos del mal, protégenos de cualquier plaga, porque es una plaga. Protégenos, Señor, de cualquier epidemia. Fortalece nuestro cuerpo, nuestra mente también. Ayúdanos, Señor, a estar protegidos bajo tu sombra. Protege a los Estados Unidos de América. Protege, Señor presidente, como lo estaba bendiciendo, a todo su equipo de médicos, para que esto se resuelva. En los países de México, Centro y Sudamérica también, levanta, Señor, personas con criterio, con sabiduría, en el equipo científico médico, para que puedan encontrar. A tu iglesia, Señor, despierta de su letargo aquellos que todavía están, Señor, viviendo una vida falsa de lo que es cristianismo. Perdónale, Señor, tú sabes quiénes son. Enséñales a tener celo de tu palabra, inteligencia, sabiduría, y protégelos del mal. También en otras partes del mundo, hermanos que están en Italia, España, en esos lugares, Señor, también a ellos. Padre Celestial, en esta mañana pedimos tu protección. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, nos unimos a todos los millones de cristianos que están orando en todas partes ya en este momento, clamando a ti,
Que en el nombre de Jesús, Señor, escuches la oración de tus hijos. Escuche la oración de los santos de tu iglesia universal. Y que así, Señor, tú respondas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, así oramos. Terminamos la oración. Y vamos a inmediatamente a pasar a leer Romanos capítulo 14, que es el texto de hoy. Romanos 14. Vamos aceptando a los débiles en la fe. Muy bien. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Voy a leer la versión Reina Valera. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó.
¿Y cómo se entiende este texto? Tenga la Biblia con usted abierta. Tenga también algo para subrayar, porque vamos a estudiar este texto. Es un texto amplio, todo el capítulo habla prácticamente del tema recibir al débil en la fe. ¿Cómo entender quién es el débil en la fe? ¿Cómo que hay débiles en la iglesia? Bueno, aunque parezca mentira, hay débiles, y no son tres. La mayor parte del cristianismo son débiles en la fe. Muchos débiles en la fe. Muchos débiles, siempre desde el tiempo de Pablo, primer siglo, segundo siglo, la iglesia primitiva, durante los primeros 400 años débiles en la fe, durante cuando se instauró el catolicismo cristiano, que sigue hasta ahora, débiles en la fe, cuando sale la reforma, débiles en la fe, y cuando nacen los evangélicos pentecostales, pues más débiles en la fe también ellos. ¿Por qué débiles en la fe? Porque el pentecostalismo, porque hay muchos débiles en la fe en el pentecostalismo. Les digo por qué, aquí está la razón. Porque en el pentecostalismo los débiles en la fe enseñan que la mujer que se pinta es mundana y la que usa pantalón se va al infierno. Y se usa tacones así, está condenada al infierno. Eso es débil en la fe, ¿no? Eso es débil en la fe, porque se le pone la idea que la santidad es ciertas formas externas de la mujer, que es más afín con lo que Pablo está hablando aquí. Y eso lo vamos a ver. Esto es pentecostalismo que viene a Latinoamérica. México, Centro y Sudamérica está lleno de eso. Ese es el cristianismo que han heredado de los Estados Unidos, sinceramente. Pero, ¿qué es lo que dice aquí Romanos 14? Primeramente hay que entender que Pablo está hablando en un contexto del Imperio Romano. El Imperio Romano era el mundo de ese tiempo, escúcheme bien. El Imperio Romano era el mundo. Cuando la Biblia y Pablo habla el mundo, Pablo no se está refiriendo a todo el mundo. Pablo se está refiriendo al Imperio Romano. Escríbalo. Escríbalo. A ver, agarre un blog así y escríbalo. Mundo de Pablo, escríbalo. Se refiere al Imperio Romano. Porque eso le va a ayudar a entender muchas de las cosas que Pablo dice. Entonces, el mundo del Imperio Romano, que es donde se movió el cristianismo, había muchas culturas. Y la mayoría de las culturas eran naciones gentiles o paganas. Quiere decir que no tenían un trasfondo hebreo. El pueblo hebreo era pequeño, estaba en lo que se conoce hoy como Palestina, la parte de Israel. Entonces el pueblo judío. Pero el resto de las naciones, Asia, África, Europa, eran naciones paganas. Lo que dice la Biblia, los gentiles. Ellos no entendían nada del pacto de Dios, no entendían nada de lo que significa las promesas hebreas, los rituales, ceremonias hebreas, nada que ver. Entonces, cuando Pablo en el libro de los Hechos predica a los gentiles, él predica el evangelio del reino de Dios, predica el evangelio de Cristo. Pero en ningún momento les dice a ellos que tienen que someterse a las leyes ceremoniales. Entonces, ese fue el conflicto cultural. Eso fue el conflicto. Tienen que entender ustedes, ese es el conflicto cultural entre lo que era el cristianismo en el tiempo de Pablo con los gentiles y los judíos. Ahora, hubieron judíos, israelitas, que aceptaron la fe de Jesús. Y habían gentiles de Jesús. Entonces, dentro de eso, ¿no? Habían conflictos, porque eran conflictos generalmente culturales. Porque los judíos pensaban o esperaban que los nuevos conversos al cristianismo, gentiles, cumplan la ley ceremonial que Dios dio a Israel. Entonces, al no cumplir, empezaba el conflicto cultural diciendo, ustedes tienen que cumplir. Eso es lo que la Biblia llama los judaizantes, y se entraron a muchas de las iglesias. Los Gálatas, por ejemplo, si usted lee el libro de los Gálatas, Pablo les da duro a los judaizantes.
en antes, en Roma, que cuando aceptaron a Jesús, la fe de Cristo, ellos esperaban que también se cumpla la ley de Moisés. Entonces los gentiles, que eran cristianos, entonces les criticaban a ellos. Y los gentiles, cuando veían a los judíos, que son débiles en la fe, son niños. La palabra débil en la fe significa enfermo en el griego. Están enfermos espiritualmente. Su ética moral es débil, muy débil. Que si ven a un cristiano comiendo carne o se ofenden. Muy débil este hermano. Pobrecito. Pero en el otro lado había el extremo de los gentiles que se burlaban de los judíos. Porque decían, mira, no, solamente comen vegetales, no comen carne. Y los demás apreciaban. Pablo dice, bueno, tampoco está bien eso. Si bien es cierto, estos son débiles en la fe, pero tampoco ustedes van a menospreciar al hermano, solamente porque ustedes comen todo. Así que no menosprecien al hermano, pero tampoco ustedes juzguen al que come carne. O sea, estaban las dos posiciones, ¿no? Entonces Pablo, en el capítulo 14, porque el verbo en el griego, por ejemplo, en el español, recuerde, ellos no hablaban español, estas son versiones, por eso que cada versión es diferente. La versión, por ejemplo, Reina Valera dice recibid, la versión de las Américas dice aceptar. Porque son traducciones de manuscritos. En el original no es así. El verbo en el original es un verbo en el imperativo. Imperativo significa, prácticamente, es un mandato. ¿No? Es un mandato. ¿Qué es imperativo? Usted tiene un hijo en la casa, le dice, haz esto. Le está mandando a que el hijo lo haga. No le dice, por José, ¿puedes levantar tus medias, tus calcetines de la recámara? El niño no le puede decir, mamá, cuando quiero lo hago. No, usted es la madre, usted le da un mandato y el hijo tiene que obedecer, le guste o no. Ese es su mandato. Entonces Pablo hace lo mismo. Pablo dice, ya escuchando todo lo que le estaban diciendo, mira Pablo, hay una situación en Roma. Dice Pablo, ¿cuál es? Y no era raro porque eso fue en muchas iglesias. Judíos cristianos y los gentiles cristianos. Eso fue escrito hace 2000 años en Roma. Hoy en día no hay ese problema. Hoy en día, por ejemplo, México, Centro y Sudamérica, conquistados por los españoles de España, obviamente, pues es español de España, redundancia, trajeron el cristianismo católico de Roma. El cristianismo. Cuando dicen ustedes cristianos, muchos evangélicos cristianos se refieren a su secta. No, no, no. Vamos a corregir esto. Si usted habla de cristianos, tiene que incluir a los católicos, porque son cristianos. No creen como usted de su secta, pero son cristianos. Esto tenemos que entender bien. Ahora, si quiere hablar de su denominación o secta, diga, bueno, en mi denominación, Pentecostal, Asambleas de Dios, Nazareno, Bautista, lo que sea, entonces ya es diferente.
Pero cuando dice cristianos, yo leo, yo siempre digo, bueno, se refiere a todos los cristianos, ¿no? O sea, los católicos son cristianos. O sea, no existe de que el cristianismo existió a partir de tu secta. No, no existe eso. Existió del tiempo de Jesús. Y la mayoría de la historia son católicos. Así que son nuestros hermanos. Entienden mal, necesitan. Es cierto. No conocen la escritura como muchos evangélicos no conocen la escritura. Esa es la verdad. Así que no critique al otro porque usted o la mayoría también estén lo mismo. No conocen la escritura. Y eso lo he dicho siempre y lo voy a decir siempre porque es la verdad. Pero en ese tiempo, Pablo dice, voy a dar un mandato. El mandato es recibid, aceptad. ¿Y qué significa eso? Bueno, la palabra, el mandato que da Jesús, que da Pablo, ¿no? Es un verbo que se traduce como ah, tomar algo para uno mismo. Por ejemplo, que Pablo entiende que los judíos de ese entonces cristianos amaban a Jesús, pero todavía tenían con ellos lo que su ética judaica le decía, oh, no tenemos que comer carne. ¿Por qué les ofendía? Pablo dice, no es cierto. Ustedes son débiles en la fe todavía. No los vamos a rechazar, pero son débiles en la fe. Como hoy en día muchos cristianos de todas partes, débiles en la fe. Entonces, ser débil en la fe no es bueno. Entonces, Pablo dice, en la iglesia, recíbanlos con amor. Tráiganlos para ustedes, porque son débiles en la fe. Pero cuando dice en la fe, ¿a qué se refiere? No se refiere a que no creen en la doctrina. Hay diferente interpretación en cuanto a la fe, de acuerdo al contexto. En este caso, fe se refiere a la forma práctica de vivir el cristianismo. Por ejemplo, un caso patético. Muchos católicos son débiles en la fe. Son cristianos. Entienda usted bien eso. Pero son débiles en la fe. En el tiempo de Roma, los gentiles menospreciaban a los judíos. Muchos de ellos inclusive decían, no, estos no son cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque están todavía comiendo, ¿no? Lo que no tienen que comer, comiendo siguiendo sus rituales judaicos. Y no son realmente cristianos. Pablo dice, sí son cristianos, pero son débiles en la fe. ¿Ok? Interesante. Cuando usted ve a un católico, su vecino católico, que es la religión del cristianismo más antigua que todas, no le diga no es cristiano, porque usted no tiene derecho a decirle que no es cristiano, como Pablo dice.
Pablo dice, recibirlos. Va a haber diferencia como hubieron con los judíos y los gentiles. Siempre hubo diferencia. Pero hay que recibirlos. ¿Me entiende? Hay que recibirlos. Eso lo dice Pablo. Entonces dice aquí, pero recíbalo no para juzgar sus opiniones. Ahora, bien interesante, porque hoy en día existe, ¿no? Hay muchos en el evangelicalismo, las sectas, que se la quieren dar de teólogos, profesores, y quieren decir a otros que no son de su religión lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer. No. Pablo dice, cuando lo reciban a los judíos, no lo hagan para decirle, bueno, ya, mira, siéntate, te voy a decir por qué no tienes que comer solo vegetales. Tienes que comer tu pollito, tienes que comer tu carnecita bien sazonada. No, 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 no. Ellos no tenían que decir eso a los judíos. Por eso Pablo dice ahí, pero no para juzgar sus opiniones. Que no tienes que comer mucha lechuga con espinaca porque eso es para los conejos. Tampoco le tiene que decir eso. Pablo dice, acéptenlo, pero no para estar debatiendo que si comes o no comes. No, 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 nada de eso. Ahora, la palabra juzgar tiene que ver con el aspecto moral, el aspecto ético. No se refiere al aspecto espiritual. No son cosas muy importantes. Porque la Biblia habla del juicio espiritual, del trono de Dios, y luego de un juicio ético. ¿Cuál es el juicio ético? Por ejemplo, juicio ético sería, y también que tiene que ver con la salud. Mira, cuando tosas, no tosas delante de la gente que está hablando contigo, cara a cara, porque es mala educación. Abres tu bocota, comienzas a toser y toda la sangre que no tienen que comer carne, que no tienen que comer esto, solamente vegetales. Y también de los días. O sea, este texto es especialmente para ellos. Entonces, reciban al judío mesiánico en la iglesia, en la fe, pero no debatan con ellos. No crean un debate, no les digan, mira, ¿sabes qué? Ya no comas esto, que está mal esto. O sea, no, 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 no. Nada que ver con eso. Ese es el tema principal de Pablo en todo lo que tiene que ver con ese capítulo. Entonces, Pablo manda a dos cosas importantes, ¿no? El mandato a la iglesia de aceptar a aquellos que son débiles en la fe, que no sean, que son débiles en la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Uh, entonces, ya que Pablo menciona eso, ¿no? Ya que Pablo está mencionando eso, Pablo comienza a decir entonces su argumento. Pablo dice la razón por la cual se debe aceptar al débil en la fe, pero no criticarle, no hacer un debate, es porque hay algunos que creen que se puede comer de todo y hay otros
que creen que se debe comer verduras. Ahí está. Está hablando del el judaísmo, los judíos cristianos que comen verduras, rechazan la carne, y los gentiles que comen de todo, que no hacen discriminación. Vegetales, frutas y carne. Versículo 3. Pero el que come, mira lo que dice, versículo 3. Pero el que come, no menosprecie al que no come. Entonces aquí está aclarando. Si bien es cierto, hay quienes comen de todo y unos comen solamente verduras, alfalfa, espinaca y todo eso, ¿no? Y otras cosas más. O sea, el que come de todo, no menosprecie, no quiere decir que no le tome por menos, no se burle, ¿no? No sea, digamos, grosero, ¿no? Con el que no come de todo. O sea, tiene que respetarle. ¿Se dan cuenta la ética cristiana? Tiene que respetarle. Eso es para los gentiles cristianos. No te burles, no seas grosero. Respeta al judío cristiano que no come carne. Respétale. Debes respetarle. Hay una coma y dice, y el que no come, ahora esto es para el judío que es cristiano. Ahora, si tú no comes carne, solamente comes alfalfa, no, no, no censures al que come, ¿no? ¿Qué es censurar? ¿No? No juzgues. Porque el judío decía, mira, está mal que comas esa carne de camello. Pero ¿por qué comes ahí ese bistec de, de res o de ovino? O no te hagas tu asado de cabrito. No, no le podía juzgar, eso está mal. Entonces Pablo dice, mira, judío cristiano, no juzgues, no lo juzgues. ¿Por qué? Porque tanto al que no come carne, como al que come de todo, a los dos, Dios los ha recibido. Fíjese, esa es la razón por la cual Pablo dice, no se juzgue ni se menosprecie. Porque tanto el que come de todo, que cree en Jesús, Dios lo recibió. Y al judío que solamente come alfalfa, pero cree en Jesús, Dios lo recibió. Entonces, ni uno se burle del que come poco, ni el otro le juzgue o censure al que come de todo. Porque tanto el que come de todo como el que come poco, si creen en Jesús, Dios los ha recibido. ¿Ok? Entonces, Pablo está hablando un tema práctico. Este es tema de relaciones en las iglesias de ese tiempo. Se tiene que entender así. Es un tema práctico, es un tema de ese entonces era muy importante. Hoy en día no es importante, diríamos, excepto cuando se habla con los grupos adventistas del séptimo día, que ellos ya van al extremo, ¿no? Grupos sectarios que van al extremo y que luego vamos a ver por qué. Ellos ya ponen otros detalles más en lo que están hablando. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿No? El versículo 4, después de ahí. Dice, versículo 4,
¿quién eres? Ahora Pablo hace una pregunta a cada uno de ellos. ¿Quién eres tú para que censures a uno que no es tu propio siervo? No. Ahora, cuando dice censurar, el que estaba censurando de entre los dos grupos eran los judíos. Los judíos censuraban y juzgaban al gentil que comía de todo. Entonces le está diciendo al judío, ¿quién eres tú para que juzgues al que no es tu siervo? ¿No? Al que no está, diríamos, sirviéndote de una forma doméstica. ¿No? Pues si está de pie, para su Señor está de pie, y si cae, para su Señor cae, pero él se mantendrá firme porque su Señor, con su poder, puede sostenerlo firme. Entonces, los dos se aplican a lo mismo. Porque en ese tiempo era natural que uno tenga un esclavo. Era natural. No había nada de malo mientras les trate bien. ¿Okay? Entonces, Pablo pone aquí un principio en el versículo 4. Cuando Pablo hace esta pregunta retórica, lo que Pablo está diciendo, tú no eres nadie. Quien vaya a México, sudamericano, y vea que todos comen tortilla y dice, bueno, no como tortilla, nunca me criaron con tortilla y no estoy acostumbrado a comer, no voy a comer por ahora. Y que le digan, bueno, mira, ¿sabes qué? Si no comes tortilla, pues está mal, hermano, porque aquí todos comemos tortilla y si no comes tortilla, entonces pues va a haber un problema aquí y no. Pablo justamente está hablando de eso. Dice, no, si no come, que no coma, no lo menosprecies. Pero si tú que no comes ves que el otro come, pues tampoco lo juzgues. Porque en realidad la comida no te va a hacer menos cerca de Dios. El que come vegetales no se va a acercar a Dios más que el que come, digamos, un asado de cordero. Y el que come un asado de cordero, pues no va a estar más completo que el que come solamente alfalfa. Por eso Pablo dice, porque si uno de los dos cae, cae para el Señor. ¿No? Pero si uno de los dos se mantiene firme, pues entonces es para el Señor. Porque al fin y al cabo, poderoso es Dios que lo va a mantener firme. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si conoce usted a alguien, dice Pablo, generalmente judíos, cristianos, que quieren comer solamente verduras en la mañana, tarde y noche, nada más, déjenlo, déjenlo. Y si tú, judío, ves que tu vecino hace su carne asada, ¿no? Hace su cordero ahí a la parrilla, pues tampoco le menosprecies. Vivan en paz.
se tienen que respetar. Son situaciones culturales y se tienen que respetar. Por eso Pablo dice al principio, acéptelo al hermano débil, al que quiere comer alfalfa y verduras todo el día. Es débil en la fe, dice Pablo. Porque le ofende el hecho de que, bueno, ¿cómo voy a comer carne si Dios no lo prohíbe? O sea, su conciencia le juzga al hermano. Entonces Pablo dice, es débil en la fe. Tiene que fortalecerse. Fíjese. El débil, o sea, aceptarlo no significa que se quede débil, no. Porque débil, según la palabra, significa enfermo. O sea, es un enfermo en el aspecto espiritual. Porque depende, él está juzgando su fe, él mismo se juzga, si come o no come algo. Y hay muchos dentro del cristianismo, especialmente en la rama sectaria del cristianismo evangélico, que nace en los 1900 en adelante, donde, como puse al principio, eso se traduce en el aspecto evangélico cuando ellos marcan a la mujer una santidad que la Biblia no dice, como por ejemplo la mujer no tiene que usar pantalones. Porque la mujer que usa pantalones, o sea, en la conciencia, en la ética, en la conciencia del pentecostal, la mujer que usa pantalón está violando el espíritu, lo cual la Biblia no dice eso. O la mujer que se pinta el cabello, o la mujer que se pinta el cabello, no es cristiana. De acuerdo a lo que Pablo dice, la persona que critica es la persona que es débil en la fe. Fíjese, no es. Y son débiles en la fe, y muchos heréticos. Entonces, el débil en la fe hay que aceptarlo, ¿no? Pero cuando dice no juzgarlo, no implica que tiene que quedar en la fe, tiene que crecer, porque hay otros pasajes donde dice uno tiene que crecer en conocimiento y la gracia de Dios. O sea, ese en la iglesia implica que el débil en la fe va a crecer en conocer a Dios y va a dejar y va a entender que no solamente tiene que comer alfalfa o lechuga todo el día, sino que puede también comerse otro tipo de alimento, en este caso carne. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que en una iglesia en México se diga hoy día hay tacos, pero solamente de lechuga? ¿No? Tacos solamente de alfalfa o de espinaca. Nada más, tacos de cebolla y cilantro. Nada más, todo el día, porque así creemos nosotros. O yo no creo que habrá mucha gente que le guste comer solamente tacos de cilantro todo el día. Le puede poner chile que es picante, pero todo vegetal. No conozco, no creo que sea viable. Pero la idea es que Pablo dice, sí, respétense, pero el débil en la fe tiene que crecer. Tiene que entender que sí puede comer carne, sin violar la ley de Dios, sin violar su conciencia. Por eso se llama débil en la fe. Tiene que exponerse fuerte. Pero el fuerte no se crea superior ni menosprecie, sino que acéptelo. Acéptelo en amor. Y que venga a la iglesia, que escuche al obispo predicar, y el obispo predicar la palabra de Dios. Entonces, el débil en la fe va a crecer y va a entender que no debe comer, no necesariamente tiene que estar encerrado
Entonces también, aparte de la comida, había el conflicto de los días ceremoniales de los judíos que querían guardar y aquellos que no veían, porque el cristianismo no enseña que tenemos que guardar las festividades ceremoniales que Dios dio solo al pueblo de Israel. Por eso dice el versículo 5, hay quienes hacen diferencia entre día y día. Y hay quien juzga iguales todos los días. Claro, el gentil, nosotros gentiles, cristianos, todos los días son iguales. El judío no. El judío todavía tenía sus leyes en donde especificaba los días ceremoniales y de reposo que tenían que guardar. Porque ellos nacieron así. Se dan cuenta un aspecto cultural, judaico y gentil. El gentil no sabía nada de eso. Entonces, ¿cómo va a guardar algo que no sabe? Pero el judío sí, porque creció ahí. Y estaban en la iglesia en Roma. Eran cristianos, creían en el Mesías, pero cada uno traía su propia cultura. Eso sucede muy común, inclusive hoy en día aquí en Estados Unidos, donde es cosmopolita, iglesias hispanas que vienen de México, Centro y Sudamérica. Se habla el mismo idioma, pero cada uno trae su propia cultura, su propia forma de haber sido criado. Y eso se ve generalmente en la forma de hablar y en la forma de las comidas. ¿Sí? Eso se ve en la forma de hablar y en la forma de las comidas. Eso sucede aquí, eso lo he visto, lo veo siempre en congregaciones hispanas de Estados Unidos. Ah, en el tiempo de los romanos se hablaba el griego. A cada uno de ellos, ¿no?, en su propia mente, esté convencido, ¿no?, en su forma de pensar. O sea, lo que Pablo está diciendo, si tú crees que guardar todo el día, o los días que tienes a los judíos, día fiesta de los tabernáculos, el sábado o otra cosa, para ti tú estás convencido, bueno, estate firme ahí. Fíjese que Pablo no le dice que cambie, pero al gentil cristiano, que él no sigue esas cosas, que para él todos los días son iguales del Señor, pues también mantente ahí. No tienes que hacer lo que ellos hacen, pero tampoco ellos hacen lo que tú haces. Pero recuerde, uno es débil y el otro es fuerte. Entonces, el débil en la fe era justamente, ¿no?, el que estaba siguiendo los rituales judaicos. Pablo dice, sí, recíbanlo, pero es débil en la fe. Pues implica que tiene que fortalecerse en la fe escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al decir que esté firme, quiere decir que, bueno, si eso es tu convicción, estate ahí. Al gentil, esa es tu convicción, no tienes que cambiar, no tienes que hacer lo que ellos hacen. Pero hay una cosa muy importante, ¿quién necesita fortalecerse? El débil. Y si el débil en la fe, conforme venga la congregación, va a tener que fortalecerse y dejar de pensar de esa forma. Versículo 6, el que tiene cuidado de un día, para su Señor
diferencia. Los cristianos judíos que no comen carne y comen vegetales todo el día, alfalfa y todo eso, y guardan sus días de reposo, bueno, lo hacen para el Señor y le dan gracias a Dios. No hay problema en eso. Ustedes gentiles que comen su parrillada de carne, cordero, de vacuno y de todo eso, y todos los días son lo mismo, dan gracias al Señor, perfecto, no hay problema. Uno es débil y el otro no. Eso es lo que dice Pablo. No contiendan en la fe. Porque ninguno de nosotros, versículo 7, vive para sí mismo. Por eso Pablo dice ahí, porque ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. O sea, lo que Pablo está diciendo, y la razón que digo esto, dice Pablo, es porque los cristianos vivimos para nosotros mismos. Vivimos para Dios, en Jesucristo. Y cuando morimos, tampoco morimos y se acabó. Morimos para estar con Dios, no para nosotros mismos. Entonces, como nuestra vida, ya sea vivos o muertos, es para Dios en Jesucristo, entonces tenemos que tener en mente, dice Pablo, que lo que hacemos tiene que estar regulado con ese criterio. Si vivo es para Dios, en Cristo. Entonces, si yo quiero comer o guardar cierto día, tengo que tener en mente que no lo hago para mí mismo. Lo hago para el Señor. Y le doy gracias a Dios por él. Porque en el momento que esto contradice al que comete suicidio, porque el suicidio no muere para Dios, él muere por sí, para sí mismo, por eso se quita la vida. Aquí lo dice, hermano. Lea bien las escrituras, escudriñando las escrituras. ¿Ok? Así que no vivimos para nosotros y bajo ese punto de vista, cuando comemos desayuno, en un momento voy a tomar desayuno, o un agua, ¿no? Líquido esencial para el cuerpo humano, es muy bueno para todo el organismo. Inclusive ahora que esto del virus de la fiebre, todo, tomar agua ayuda mucho para la piel y todo lo demás. Tengo que hacerlo para Dios. Si como algo, para Dios, dando gracias. Pero el día que muera, yo no voy a morir para mí mismo, o sea, me voy a quitar la vida para mí, no. Cuando llegue el momento, usted y yo vamos a partir para Dios. Para Dios. Por eso dice el 8, porque si vivimos, para nuestro Señor vivimos. Y si morimos, para nuestro Señor morimos. Por tanto, dice Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor. Esto, subrayo. Por eso cuando uno estudia la Biblia, no digo leer, uno puede leer, no, ahí leyendo, no, cuando usted lee la Biblia, estudie la Biblia. Por eso hay tanta cantidad, alto índice de ignorancia entre evangélicos. Nada que envidiar de un católico, nada, absolutamente nada. Mejor que un católico. Muchos dicen, oh, ya soy evangélico, y no es mejor que un católico. No, no es mejor. Eso tenga en mente. No es mejor.
Si vivimos, para nuestro Señor vivimos. O sea, quiere decir, el propósito de nuestra vida es porque, bueno, para mí mismo, yo nací, vivo para mí. No, es para Dios. Bueno, y cuando morimos, ¿qué? Bueno, tampoco voy a morir para mí mismo, no me voy a quitar la vida cuando quiero, en contra del suicidio, sino para nuestro Señor morir. Es totalmente ilógico que uno dice, bueno, hoy día me voy a suicidar para Dios, y se mete y se mata. No, no existe eso. Eso es una locura. El que hace eso o está en drogas o está loco. Pero no existe eso. Por eso dice Pablo, porque ya sea que vivamos o cuando morimos, somos de nuestro Señor. Entonces, con esto quiero terminar hoy y pensar, hermanos, que dentro de la comunidad cristiana, en su iglesia, si usted va a una iglesia, ahí va a haber cantidad, la mayoría son débiles en la fe, la mayoría. Sí, la mayoría. Ah, los fuertes tenemos que aceptarlo. El aceptarles en amor no implica decir que está bien que sea débil, sino aceptarlo porque Dios lo aceptó, dice Pablo ahí. Pero como es débil, tiene que crecer en el Señor a través de la predicación. Por eso es importante que el que predica en las iglesias, pues predique un mensaje sólido, no que cuente cuentos, chistes, no, nada de eso, sino que sepa exponer la palabra de Dios tal como es, para que haya crecimiento espiritual. Entonces, en el tiempo de Pablo esto era un problema grave. Los judaizantes que entraban a la iglesia traían sus dietas, sus días de reposo, y los gentiles que, pues, nada de dietas, ellos comían de todo, y tampoco días en especial, excepto el día del Señor. Entonces Pablo dice, ni uno menosprecie, ni se... O sea, Pablo decía, no se peleen, aceiten al débil en la fe. Pero Pablo sí hizo esa diferencia. Ellos son débiles en la fe. Porque si ellos comen algo, ya violé la ley de Dios. Pablo dice, pues es débil porque es mentira, pero son débiles. O yo quiero comer, yo quiero solamente estos días de reposo, días ceremoniales. Pablo dice, no. Pero son débiles porque si ellos no lo hacen, se sienten mal. Son débiles en la fe. Les ofende cuando ven al gentil comiendo su carne a la parrilla, bien ahí puesto. Se ofende. Pues sabes qué, no lo juzgues y ustedes tranquilos nomás, tranquilos. A los dos Dios los acepta. A los dos Dios los acepta. Pero uno es débil. Por eso Pablo dice, a los débiles en la fe, uno es débil. Uno tiene que crecer en el Señor. Entonces, pensemos eso, meditemos y pidamos a Dios sabiduría. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, ayúdanos a entender este pasaje que es muy importante para mantener una nueva relación y buena relación en la iglesia local. Señor, da sabiduría a mis hermanos, inteligencia, guárdales espiritualmente y físicamente. Que, Señor, no se enfermen y que protégeles del mal, Padre, en todo aspecto. Y que este día lo dediquemos para ti, ahora y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo así, amén. Y que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes